Hola mis queridos hermanos, en Cristo Jesús, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes para que haya un mundo mejor. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, entonces toda la cosa lo vemos de diferente modo. Pues hoy estoy aquí con ustedes para compartir una tremenda reflexión. Sí, una reflexión. Hoy vamos a hablar de lo que es la oración. La oración, porque la oración es lo que nos conecta al Padre Celestial. Cuando nosotros oramos, entonces reconocemos que después de nosotros hay alguien superior a quien no podemos ver, pero sí confiamos en Él y ponemos toda nuestra confianza en Él. Podemos entrar, mis queridos hermanos, en oración. Padre Celestial, te damos infinitamente gracias, Señor, por todos los bienes que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por la familia, por el hogar, por el trabajo, Señor. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Padre Celestial, por todas las fuentes que tú nos regalas, por el aire, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tú haces milagros en nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios, el dueño y Señor de todo, Señor, de todas las cosas. Por eso infinitamente te doy gracias y te pedimos, Señor, por el mundo entero. Ilumina el mundo, Señor, para que aparte de los corazones del hombre el odio, la vanagloria, todas las misiones que tiene el hombre, lujuria. Enciende en nosotros, Señor, esa llama de amor para que podamos respirar aire puro y que reconozcamos que Jesús es el Señor. Gracias, Señor, bendito y alabado sea. Gracias, Señor, por ponerme aquí en este lugar. Bendecidos somos, Señor, por este estudio. Todo lo que está aquí viene de tu fuente, porque sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Ilumina nuestra vida, Señor. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a dar a conocer aquello tu nombre, lo que no te conocen. Entonces lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno entrar en oración. La oración es la manera de cómo el hombre se abandona completamente en Dios. Porque nosotros no le oramos a un hombre como nosotros. Nosotros le oramos ¿a quién? A Dios. Por eso quiero compartir contigo. Producción, tenemos por ahí un audio del Papa Francisco. Vamos a ver lo que él nos va a decir en ese corto mensaje. Adelante, producción. Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas. Porque nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. A rezar se aprende, como aprendemos a caminar, a hablar, a escuchar. La escuela de la oración es la escuela de la vida. Y en la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración. Como dice el Papa Francisco, dime cómo reza y te diré cómo vive. Dime cómo vive y veré cómo ora. Dime cómo ora y verás cómo tiene a Dios. Es algo así como un trabalengua, pero es bien hermoso porque la oración es la vida, es la verdadera vida, como lo dijo Jesús a aquella mujer samaritana. El agua que yo te daré, el agua la que te lleva a la vida eterna. Si supiera quién es que te habla, entonces tú le pedirías de esa agua.
Y es verdad, porque nosotros, mis queridos hermanos, tenemos un compromiso ante la sociedad y ante el mundo. Si nosotros nos apartamos de la oración, entonces el mundo va a caminar como quiera el príncipe del mundo que actúa en la cosa. Por eso es de suma importancia uno entrar en la oración. La iglesia dice en el catecismo, en el numeral 2652 dice: la fuente de la oración, el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para la vida eterna. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo no es para darnos a beber el Espíritu Santo. La iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de las Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Esos son los numerales 2652 y 2653 del Catecismo de la Iglesia Católica. La oración es cuando uno tiene cualquier inquietud que uno no puede resolverla, ni ningún hombre humano lo puede resolver. Como le dijo el ángel a María, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, porque para Dios nada es imposible. Entonces, cuando nosotros tenemos una dificultad en la vida, entonces acudimos a aquel Padre Celestial que está en los cielos para ponerle a Él todos nuestros problemas, aunque Él ya conoce los problemas nuestros, pero también nosotros debemos de ponerle al Padre todas las cosas que nosotros no podemos manejar. Por eso que Jesús en San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 44, nos enseña la manera de cómo orar. Dice así: después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegado al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra del Señor. Aquí el Señor nos enseña a nosotros cómo debemos de orar. Primeramente, Jesús le dice a sus discípulos: oren para que no caigan en las tentaciones. En el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 en adelante, dice que en el cielo se armó una batalla entre San Miguel y los ángeles, sus ángeles. Lucharon contra el dragón, la antigua serpiente. San Miguel y sus ángeles vencieron, y el antiguo dragón fue impulsado a la tierra, la llamada Satanás, porque ya en el cielo no hubo lugar para ello. Entonces, Satanás anda en la tierra, y Satanás anda con todos sus demonios en las cosas que nos gustan, pero que nos apartan de la gracia de Dios. Entonces, nosotros debemos de orar para no caer en las tentaciones. Pero algo importante que dice Jesús: Padre, siquiera aparta de mí este cáliz. El cáliz es aquello, todas las cosas que nos aferran a la vida diaria, pero que nos apartan de la gracia de Dios. A veces nos pegamos a cosas, queremos hacer algo que no es de agrado a Dios. Por eso Jesús le dice: aparta de mí, Padre, este cáliz, pero algo muy importante, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí está la clave. Dejar en las manos de Dios, que se haga la voluntad de Dios
y no la nuestra. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, entonces Él nos conduce por tierra firme. Nosotros caminamos en la presencia de Dios, dejándonos guiar por ese Padre amoroso que nos ama tanto y que nos cuida tanto. ¡Qué alegría! Por eso, en el versículo, en el acápite o numeral 26:54 dice: los padres espirituales, pareciendo su resumen, así las disposiciones de un corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. Buscad leyendo y encontraréis, meditando, llamad y orando, y se os abrirá por la contemplación. Buscar leyendo. Si nosotros desconocemos las Escrituras, entonces cuando nosotros oramos a Dios, entonces no hay respuesta. En la contemplación es cuando nosotros leyemos y dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, habla, Señor, a mi alma, que tu siervo escucha. La contemplación es muy importante, porque a través de esa contemplación es que nosotros podemos meditar cuál es el plan de Dios que quiere para nosotros. Las virtudes teologales. Las virtudes teologales se refieren: se entra en oración como se entra en la liturgia por la puerta estrecha de la fe. A través de los himnos de su presencia es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos. En su palabra lo que queremos escuchar y guardar. En la palabra del Señor es lo que queremos buscar y guardar. Por eso que es sumamente importante que nosotros nos enfoquemos, aunque sea a la semana, un día vamos a coger para el Señor. Señor, queremos buscarnos en tu palabra, quiero que tú me hables. Porque muchas veces escuchamos muchas voces, demasiadas voces. Las preocupaciones de este mundo nos apartan de la gracia de Dios. Y cuando nos apartamos de la gracia de Dios, entonces vemos la cosa oscura y nos convertimos en hombres y mujeres que pertenecemos a las tinieblas. Pero sin embargo, Jesús nos dice a nosotros una palabra muy alentadora. En el capítulo 5 de San Mateo, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra. Versículo 14, y son la luz del mundo. Debemos de creerle a Jesús en la oración, rezando, compartiendo nosotros este mundo como iglesia peregrina, compartiendo con la iglesia triunfante y con la iglesia purgante que estás en el cielo. Que el Dios Todopoderoso nos ayude a nosotros este día y todo de nuestra vida a vivir más cerca de Él a través de la oración. Recuerda, Cristo cuenta contigo. Oremos juntos. Hasta la próxima.